Bienvenidos a una semana cualquiera en Bariloche. Soy Jorge, un desocupado más, y en este espacio me dedico a leer noticias que afectan directa o indirectamente al trabajo, al empleo y a la vida laboral de esta ciudad. Pueden ser noticias de esta semana, del anterior o de cualquier momento, porque muchas veces lo que pasó sigue teniendo consecuencias. Acá no hay opinión, solo lectura, solo información. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like. Es gratis y ayuda a que esto siga existiendo. Indemnización millonaria, hacía de todo en un hotel de Bariloche, la despidieron y reclamó ante la justicia. La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche dictó sentencia en un juicio laboral y condenó a la propietaria de un conocido hotel a pagar una indemnización millonaria a una ex empleada que fue mal registrada. El fallo, que aún no está firme, responde al reclamo de la trabajadora por diferencias salariales, despido indirecto y otras indemnizaciones laborales. La relación laboral de la mucama con el hotel se inició el 5 de diciembre del 2005. Según su demanda, fue registrada al mes siguiente con un contrato de media jornada, es decir, de 4 horas diarias, pero en la práctica trabajaba el doble, cumpliendo una jornada completa de 8 horas. Además, la mitad de su salario le era abonado en negro sin estar registrada. Con el paso de los años, su situación laboral se volvió aún más irregular. A las tareas habituales de mucama se le sumaron otras, como lavandería, cocina, moza y hasta de atención de recepción. En su demanda, la ex empleada afirmó que se convirtió en una especie de comodín dentro del hotel, realizando múltiples funciones que no correspondían a su categoría de mucama y sin recibir una remuneración acorde a su trabajo. La situación llegó a su punto de quiebre el 12 de diciembre del 2023, cuando la trabajadora le solicitó a su jefa que regularizara su situación, ya que, según ella, su categoría real era la de moza. La respuesta que obtuvo fue un desconocimiento absoluto, malos tratos e insultos. A raíz de la conversación con su jefa, la empleada fue acusada de renunciar a su trabajo y se le intimó, por medio de una carta documento, a que aclarara su decisión y justificara su ausencia. La trabajadora respondió con un telegrama laboral, negó la renuncia y denunció las irregularidades en su registro laboral, la fecha de ingreso incorrecta, el régimen horario y el salario. Además, intimó a la empresa a que le abonara las diferencias salariales adeudadas durante todo el periodo no prescripto, bajo apercibimiento de considerarse despedida. La empresa rechazó su planteo y continuó insistiendo en que se reintegrara a sus funciones. La empleada, al ver que la empresa no tenía intenciones de regularizar su situación laboral ni de pagarle las sumas adeudadas, se consideró despedida por culpa laboral de la demandada el 8 de febrero del 2024. A partir de ese momento inició las acciones judiciales para reclamar lo que consideraba que le correspondía. La empresa demandada no contestó la demanda, lo que provocó que fuera declarada en rebeldía. Esta situación en el fuero laboral de la provincia de Río Negro es muy relevante, ya que le otorga al juez la facultad de tener por ciertos los hechos lícitos que surgen de la demanda y de la documentación que la acompaña. Sin embargo, la sentencia no se basó solo en la falta de respuesta de la empresa. Durante el proceso se recibieron declaraciones de 2 testigos, ex compañeros de trabajo de la mujer, quienes corroboraron su versión de los hechos. Ambos testimonios confirmaron que la empleada cumplía una jornada laboral completa de 8 horas y que, además de sus tareas de mucama, realizaba otras funciones como las de recepcionista, moza y ayudante de cocina. También confirmaron que su salario estaba parcialmente registrado en negro. El fallo de la jueza Alejandra Utelitano, a la que adhirieron los jueces Juan Fratini y Juan Lagomarsino, concluyó que el no pago de los conceptos adeudados, la negativa a reconocer la jornada y tareas efectivamente cumplidas, constituyó una injuria suficiente para justificar el despido indirecto por parte de la trabajadora. La jueza señaló que la conducta de la empresa fue innecesaria y que, ante la negativa de la empresa, el reclamo de la trabajadora era procedente y admisible. La sentencia de primera instancia, que aún no está firme y se puede apelar, condenó al hotel a pagar a la ex empleada la suma de 65.582.412,67 pesos en concepto de capital e intereses. La justicia responsabilizó al municipio de Bariloche por violencia laboral ejercida por un funcionario. La denuncia de 4 trabajadores de la delegación El Cóndor de la municipalidad de Bariloche prosperó en la Cámara Primera del Trabajo, que consideró responsable de violencia laboral a Jaime Enrique Brecas Aros y solidariamente condenó al municipio.
El caso llegó a la justicia en diciembre del 2024 con el patrocinio del abogado del gremio del SOGEN, Gonzalo Ojeda, y la sentencia unánime del tribunal integrado por Juan Lagomarsino, Alejandra Utelitano y Juan Fratini intimó al funcionario a que se capacite en prevención y erradicación de la violencia laboral y de género. La misma Cámara Laboral intervino en una causa impulsada el año pasado por la comisión directiva del sindicato SOGEM contra el propio intendente Walter Cortés, a quien se le ordenó realizar una capacitación en prevención en violencia de género que el jefe comunal apeló. En la reciente sentencia, que tiene instancia de apelación y está reservada, aunque fue difundida por una de las partes, el municipio también fue condenado para implementar cursos de prevención en violencia laboral en un plazo de 30 días para todo el personal de la delegación El Cóndor. Se ordenó además al funcionario a que instrumente las indicaciones de tareas y comunicación con los denunciantes se realiza a través de un capataz o jefe de servicio de turno o administrativo y que se distribuya equitativamente las horas extras del personal por área, turno y función. El denunciado además deberá documentar mediante una nota firmada y membretada por la municipalidad las disculpas y el compromiso que mencionó en una audiencia judicial. La demanda de los 4 trabajadores, una de ellas personal contratada, que fue desvinculada del municipio durante el proceso que se extendió el trámite del expediente, pretendía en primer término que cesen los actos de violencia y destrato en el ámbito laboral. Cada uno de los denunciantes expuso situaciones particulares en el vínculo con el funcionario y episodios puntuales que consideraron parte del ejercicio de la violencia en el ámbito del trabajo. El delegado fue representado por el abogado Martín Domínguez, asesor del jefe comunal, y rechazó cada uno de los hechos que se le atribuyeron. Consideró que las denuncias no fueron reales y que no medió violencia. Argumentó que la demanda es consecuencia de su decisión de ordenar y supervisar el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales. El funcionario consideró que la motivación de la denuncia fue por decidir un ordenamiento en el cumplimiento de horarios y tareas de los trabajadores, mientras que puntualizó en incumplimientos de los denunciantes como el ingreso fuera de hora, falta de fichaje, entre otras cuestiones. El municipio, también demandado como responsable de esta situación, respondió a través de la asesora letrada Janina Sánchez y 2 abogados de plantel. También negó los hechos y señaló que no existía un ambiente de trabajo hostil, ni se ha demostrado daño alguno que permitía justificar la presente demanda y que, en definitiva, los hechos denunciados no solo son falsos, sino que ocultan una resistencia al cumplimiento de las condiciones laborales mínimas. Para los jueces, los episodios que acreditan la violencia laboral quedaron acreditados en los relatos de los trabajadores que señalaron amenazas, represalias, gritos y restricciones arbitrarias. Uno de los denunciantes, con 30 años de antigüedad, relató que fue desplazado de su función sin explicación formal y a pesar de haber obtenido la absolución en un sumario, no se le restituyeron sus condiciones laborales previas e incluso debía permanecer fuera del edificio municipal. Los trabajadores indicaron que las prácticas del funcionario incluyeron sanciones sin sustento, vigilancia interna y exclusión del espacio de trabajo. Además, apuntaron represalias tras su participación en asambleas sindicales. Nación liquida a la empresa que hace ensayos de satélites en Bariloche. La empresa Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima, CEATSA, una sociedad entre la rionegrina INVAP y la nacional ARSAT, ingresó en una fase de liquidación, razón por la cual ha dejado de prestar servicios. El mensaje aparece en el sitio web de la compañía sin mayores precisiones. Más que una empresa en sí misma, CEATSA es una gran instalación dentro del predio principal de INVAP en Bariloche. La decisión de invertir $40 millones en este centro encontró su justificación en la necesidad de hacer los ensayos de los satélites que, según el plan del gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, iba a construir la empresa rionegrina en Bariloche. CEATSA es mayoritariamente de ARSAT, una empresa del Estado Nacional que maneja los 2 satélites de comunicaciones geoestacionales que llevan ese mismo nombre, además de una red de fibra óptica y otros medios de telecomunicación. INVAP es socio minoritario. Hasta que este
este centro se inauguró, los satélites que construía INVAP, todos de una escala mucho menor, se enviaban a Brasil para los ensayos por falta de instalaciones en Argentina. Eso significaba un gasto extra muy alto y una logística demasiado complicada, además de la toma de riesgos. Por allí pasó la primera versión, además del ARSAT-2, los dos SAOCOM, satélite argentino de observación con microondas, y el Sabiamar, satélite de aplicaciones basadas en la información ambiental del mar. Los ensayos a los que someten allí a los satélites y a sus prototipos simulan las condiciones a las que serán sometidos en la etapa de despegue del cohete lanzador y las que tendrán en el espacio durante su vida útil. El año pasado decidieron cerrar SEATSA por una optimización de procesos administrativos. Actualmente hay un convenio para el uso de las instalaciones para ensayos, dijo el vocero de INVAP, cuya conducción prefiere no aparecer en los medios. Luego vamos a tener un convenio de uso para alquilar la facilidad a terceros. El convenio se hará con la empresa ARSAT, dijo el vocero de INVAP. Tanto SEATSA como ARSAT, cuyos accionistas en el Estado Nacional quedaron dentro de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, un organismo que depende del Ministerio de Economía y que tiene la misión de privatizar. Las aplicaciones que se pensaron como asociadas al propósito fundacional del centro de ensayos van desde la telefonía hasta la industria automotriz, aunque hasta ahora no hubo avances en la venta de estos servicios. Cuando INVAP comenzó a hacerse fuerte en el área de radares, el laboratorio sirvió para ensayar cuestiones menos mecánicas, ya que en las instalaciones hay una cámara anecoica, absorbe ondas sonoras y electromagnéticas y elimina el eco y el ruido externo. El diario Río Negro consultó a exdirectivos de SEATSA y les preguntó por los ensayos en la industria automotriz. La respuesta fue que, como se trata de motores con combustible y aceites, existía el temor de que se perdieran las condiciones de cuarto limpio que son indispensables para aparatos como un satélite. El futuro de la fábrica de satélites de INVAP es incierto. Desarrolló junto con una empresa similar de Turquía un prototipo de satélite a menor escala que iba a ser modelo para el tercer ARSAT, pero no prosperó. SOGEM plantea la inconstitucionalidad de una pregunta del referéndum de Bariloche. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche, SOGEM, anunció la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro respecto del punto 4 de las consultas del referéndum popular convocado para el 9 de noviembre. La pregunta alusiva a los trabajadores municipales entre las 10 del referéndum convocado por el intendente Walter Cortés expresa la opción por el sí o el no sobre que los salarios por las licencias gremiales sean financiados por el sindicato y no por el municipio, adecuar el régimen de licencias conforme a la ley provincial. SOGEM fue el primero en presentar una impugnación a la resolución del intendente, mediante la cual convocaba al referéndum y también objetó la disposición de la Junta Electoral Municipal que definió el cronograma, modelo de boleta, entre otros temas. Ahora el sindicato acudirá a la justicia y de manera directa al CTJ, según explicó el abogado gremial Gonzalo Ojeda, que este martes, junto a la comisión directiva del SOGEM, que lidera Brenda Morales, anunció la presentación con la búsqueda de la inconstitucionalidad. Se busca que se quite la pregunta 4. El planteo es solo por la pregunta que alude a los trabajadores municipales y no contra la totalidad del referéndum o consultas, aclaró el abogado ante la pregunta de este medio. No hay ninguna medida cautelar pedida ante el antecedente que fue favorable al Ejecutivo Municipal en el caso del planteo elevado a la justicia por parte de la Asociación de Propietarios de Taxis. En paralelo, el referéndum se mantiene vigente y en cumplimiento de los plazos del cronograma dispuesto por la Junta Electoral, con el objetivo de que la consulta popular vinculante se concrete el domingo 9 de noviembre. Ojeda señaló que se fundamentan dos temas. Por un lado, la intromisión de poderes, porque la consulta del referéndum modificaría el estatuto del empleado municipal, que debería salir por ordenanza, algo que no prosperó en mayo pasado por el rechazo de la mayoría de los concejales. El segundo punto, que cuestionan el SOGEM en la modificación de los derechos de los trabajadores municipales por medio de un referéndum y el ataque a los derechos laborales. Brenda Morales recordó que la discusión del gremio con el Ejecutivo respecto de las licencias gremiales tuvo dos sentencias de la Cámara del Trabajo favorables al sindicato, en el caso de la retención del pago de los haberes a la comisión directiva, y también mencionó el revés en el Consejo Deliberante cuando el intendente quiso modificar las condiciones del estatuto municipal.
Cortés argumentó en más de una ocasión que a su entender y con los fundamentos de la legislación nacional que el SOYEN debe afrontar el costo de los salarios de la dirigencia gremial, como ocurre en el ámbito privado, y no debe ser el municipio el que pague esos haberes. Brenda Morales dijo que el punto de consulta en el referéndum va más allá del quite de las licencias pagas a la comisión directiva e implicaría una modificación más amplia referida al régimen de las licencias en general de los trabajadores. Enumeró que se podría modificar las licencias por estudio, por deporte, entre otras, y afirmó que se trata de un retroceso en los derechos laborales adquiridos. Brenda Morales dijo que además de las instancias legales, el sindicato podría iniciar medidas de fuerza, movilizaciones y militar para que la comunidad comprenda la situación. Welletinec puso fecha a la inauguración del hospital de Bariloche y hay dudas de los gremios. De ninguna manera están dadas las condiciones, fue el primer comentario que esbozaron los referentes gremiales de los sindicatos ATE y ASPUR al escuchar el anuncio del gobernador Alberto Welletinec, quien le puso fecha a la inauguración de las nuevas obras en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche para fines de septiembre. Salud ya había señalado que la puesta en uso del edificio construido sobre la calle Frey sería en etapas y que comenzarían por la planta baja destinada a albergar la guardia hospitalaria y sectores de admisión, con una superficie que triplica la actual y espacios para diferenciar, por ejemplo, un área pediátrica, lo cual hoy resulta imposible. Welletinec dijo días atrás durante un acto en Cinco Saltos que el estreno en Bariloche será el 29 de septiembre. La obra es la más ambiciosa encarada en muchos años por el sistema de salud en toda la provincia y aportará 11.500 metros cuadrados al hospital ya existente, distribuidos en 4 pisos. Se comenzó a construir en 2011, tuvo una larga interrupción, perdió el financiamiento nacional, fue retomada durante el gobierno de Áravena Carreras y quedó lista a comienzos de este año. Hoy el edificio está terminado pero vacío y la Secretaría General de ATE, Bariloche y trabajadora del hospital Patricia Reinahuel descreyó de los compromisos para ponerlo en servicio dentro de pocas semanas. No hay explicación para eso, es imposible, afirmó. No están dadas las condiciones, por lo menos en cuanto a recursos humanos. El hospital no tiene cómo cubrir lo ya existente porque todo el tiempo hay renuncias, hay jubilaciones y no los reemplazan. Señaló que el hospital de Bariloche llegó a tener un plantel de 1.200 trabajadores durante la pandemia, hoy no llega a los 900. Refirió que el éxodo de personal tiene como primera razón los bajos sueldos y también la sobrecarga de trabajo. Señaló que el anuncio del gobernador se habló durante una asamblea en la cual hospitalarios evaluaron la situación frente a las próximas paritarias y concluyeron que hay muy pocas expectativas de obtener una mejora en los haberes de acuerdo a lo esperado y menos aún una incorporación de personal en los volúmenes que el hospital necesita. La delegada de ASPUR en el hospital barilochense, Rosa Lema, transmitió la misma impresión, dijo que hay renuncias en todos los sectores y que la única forma de que habiliten la guardia más grande es si sigue explotando al personal existente, como ya ocurre hoy. Refirió, por ejemplo, que faltan 30 enfermeros para garantizar todos los turnos y servicios. De algún modo no nos sorprende, dijo sobre el anuncio del gobernador, porque se vienen las elecciones y era sabido que el hospital se iba a inaugurar unos días antes, con lo que hay. El secretario de Salud de la provincia, Leonardo Gil, dijo que manejaban un cronograma tentativo, pero se declaró sorprendido por la precisión de la fecha que brindó el gobernador por la apertura del nuevo hospital. Señaló que está previsto comprar e instalar el mobiliario que se necesita para equipar la nueva guardia, incluidas las camillas y otros implementos. Señaló que salvo el equipo de rayos que deben sumar, el resto no es de alto costo. Sobre el personal no habló de incorporaciones ni las cuantificó, pero dijo que los servicios asignados a la planta baja son los menos demandantes en ese sentido. No ocurrirá lo mismo cuando avancen con el primer piso, donde habrá nuevos quirófanos, salas de parto y neonatología, y con el agregado de camas de internación en el último piso, pero esas serán otras etapas. Gil dijo que en las áreas que desocupen en el edificio viejo no tendrán otro destino en lo inmediato, sino que serán sometidos a una reforma integral, en especial en los techos. Gracias por acompañarme en otra edición de Una Semana Cualquiera en Bariloche. Las noticias no siempre son nuevas, pero siempre importan. Si te parece valioso lo que viste, compartilo, deja tu like y suscríbete. Yo soy Jorge, un desocupado más, leyendo lo que otros prefieren pasar por alto. Nos vemos en el próximo video o en cualquier semana.